Sí, totalmente. Va creciendo año a año la tasa de infectados de TBC, va creciendo año a año la tasa de infectados de sífilis y bueno, y están surgiendo nuevos casos de infectados por sarampión y enfermedad por sarampión. Sí, bien lo decías vos, son enfermedades que uno creía que ya estaban desaparecidas, pero no, uno que está en la salud pública, nosotros sabemos que siempre existieron y están ahí latentes. Y sí, pero son expresión muchas veces, y fundamentalmente hablando de tuberculosis, de expresión del aumento de la pobreza. Doctor, habría que dividir entre lo que es tuberculosis, lo que es sífilis. Tuberculosis, uno escuchaba a veces, después de haber leído lo que sucedía en el país en la década del 30, de 40, que la tuberculosis era, o por lo menos los casos mayoritarios se daban dentro de la comunidad carcelaria por el hacinamiento, por las malas condiciones, por las paredes húmedas. Eso está sucediendo ahora en distintos casos de personas que llegan a los hospitales. Eso es verdad lo que vos decís, es verdad. Existen factores predisponentes para la aparición y la infección por tuberculosis y siempre hay que hacer hincapié en el diagnóstico temprano y en la promoción y en prevención en salud. El tema de la tuberculosis, como bien decíamos antes, tiene factores predisponentes y uno de ellos es el hacinamiento, uno de ellos es la pobreza, las malas condiciones de vida, pero también hay que tener en cuenta de que también la tuberculosis se puede estar dando en cualquier persona que está en una buena condición social y que no está hacinada. O sea que, pero la mayoría de los casos se dan en la población por ahí carcelaria o también la mayoría de los casos se dan en aquellas personas que no están pasando por un buen nivel socioeconómico, en la pobreza. Son síntomas y signos de la pobreza. ¿Y por qué decimos la pobreza? Porque son las personas que son pobres se enferman más. Lisa y llanamente. Las personas que son pobres por ahí tienen menos accesibilidad a la salud, menos accesibilidad a un transporte, están mal alimentadas y todo eso son factores predisponentes para que el índice y la incidencia de tuberculosis esté aumentando últimamente, pero también hay que sumarle el aumento de las resistencias bacterianas, que eso es otra cuestión, y también el diagnóstico tardío que se pueden estar haciendo de tuberculosis, lo que hace de que el enfermo con tuberculosis no lo sabe que la tiene y sigue contagiando a sus convivientes y a sus contactos. Cuesta mucho que las personas que quizás no tengan un trabajo regular, que no tienen una obra social, puedan venir a generar controles, no solo en ellos, sino en las familias. Precisamente lo que vos decís, Amoroso, pasa por ahí, ¿no? La cuestión de sostener un tratamiento que muchas veces es largo, de 6 meses, los tratamientos asistidos que se hacen en los centros de salud o en los efectores, muchas veces se hace muy difícil de sostener y son tratamientos que tienen que estar supervisados y si se hace mal el tratamiento, esa persona no se termina de curar como corresponde y sigue contagiando a sus convivientes. Tiene mucho que ver también con la accesibilidad que le podemos dar al paciente y que pueda estar en contacto con una medicación. En cuanto a los casos de sífilis, tiene que ver con una relajación, falta de publicidad. Uno ve que a veces los estados, nacional, provincial, municipal, publicitan determinadas cosas en diarios, televisión, radios, cartelería, pero no se ven publicidades en donde se esté hablando del VIH. Comparto contigo. Todo este tipo de enfermedades tienen que tener una promoción y una prevención de salud, tiene que haber campañas publicitarias permanentes, pero bueno, también tenemos que ver y visualizar las cuestiones del devenir, ¿no? De los ajustes que han venido desde el Ministerio de Salud Nacional, en donde el devenido Ministerio a Secretaría hizo de que hubieran recortes en un montón de programas de tuberculosis, programas de drogas para sífilis, programas de drogas para enfermedades infrecuentes. Han habido muchísimos inconvenientes en ese sentido y bueno, en Santa Fe se ha tratado de sostener esa situación. ¿Se dan muchos casos de enfermedades venéreas? Se está viendo cada vez más, nosotros tenemos reportes a nivel de laboratorio nuestro que están en conexión con otros laboratorios y el tema de la sífilis está en aumento permanentemente y sí tiene que ver con la relajación en cuanto a la protección, con el uso de profilácticos, con la relajación con el tema de que el VIH ahora es un poco más controlable con el tema de la medicación y tiene que ver con eso, sí, sí. En cuanto a los casos de sarampión. Bueno, en cuanto a los casos de sarampión, es una cuestión mundial y epidemiológica mundial, en donde los movimientos antivacunas también tienen su incidencia, y también el diagnóstico precoz y rápido de estas patologías hace a que no se sigan transmitiendo el virus del sarampión, pero tiene que ver muchas veces con el movimiento antivacunas, en donde hay una relajación por parte de algunos papás de que no llevan a la vacunación a sus hijos. Para aquellas personas que tienen pensado
en los próximos meses viajar al exterior, también tratar de informarse, o por lo menos de informarse sobre cuál es la situación en los lugares en donde va a viajar. Totalmente, siempre hay zonas, hay una cuestión epidemiológica, en donde hay zonas donde hay que tener una vacuna determinada para ir a esa zona, fiebre amarilla, sarampión, hay que asegurar las 2 dosis de triple viral a nuestros niños y hay que estar informándose permanentemente para poder prevenir cuando uno viaja, a los viajeros, poder prevenir de no contagiarse y no estar con esta cuestión a nivel infectológico. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por venir.